En el nombre de Jesús te damos la bienvenida. Esta noche nos cubrimos con la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios sea sobre todos nosotros, que ahí donde estás puedas sentir esa paz que viene del cielo y que sobrepasa todo entendimiento. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús y gracias a Dios por una transmisión más de Facebook Live, y a través de este medio queremos llegar hasta tu hogar. Damos gracias a Dios por las oportunidades que nos da al predicar su palabra, al llenarnos de su presencia, de su espíritu, al permitirnos tomarnos de su mano y que Él nos guíe por senderos de vida. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Y bueno, hemos iniciado esta noche, una noche un poco fresca, una noche tranquila en el nombre de Jesús, y que ahí donde estás puedas sentir en el nombre de Jesús la presencia de Dios. Le doy la bienvenida al pastor Euclides y gracias a Dios por este tiempo maravilloso, una hora donde estaremos transmitiendo la palabra de Dios, y que esta palabra sea de edificación a tu vida, que puedas ser libre en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios te sane, te restaure, que la palabra de Dios te bendiga esta noche. Nos da mucho gusto saludarte y agradecemos a Dios por tu vida. Bienvenido en el nombre de Jesús. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Pastora Ana María. Buenas noches a todos ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Para nosotros es un gusto, ¿verdad?, poder estar en esta noche en sus hogares. Que Dios me los bendiga ampliamente, de verdad. Y bueno, este es el tiempo especial en el que estamos, ¿verdad?, dedicándole este tiempo maravilloso de servicio a nuestro Dios. Gracias a Dios. Y bueno, vamos a iniciar con la palabra de nuestro Dios en esta bendita noche. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Vamos a darle lectura así a Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Mira lo que dice esta escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el verso número 11. Vamos a hacer una lectura un poquito larga, porque el tema que nos atañe en esta noche, créanme que es un tema maravilloso, que yo creo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como que verdaderos cristianos, ¿verdad?, debemos de tener en nuestra vida. Así que bueno, Primera de Juan, capítulo 3, 1 en adelante, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Yo quiero decirte en esta bendita noche, en el nombre de Jesús, que esta tarde yo sentí en mi corazón que teníamos que tocar un punto muy importante al respecto de la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, ¿verdad?, cuando nosotros nacimos, por ejemplo, nosotros de niños, por supuesto, teníamos una identidad, ¿verdad?, una identidad bonita. Yo he visto que la gran mayoría de los niños son desinhibidos. Los niños, la gran mayoría, ¿verdad?, no tienen traumas, están felices, son felices, gozan, disfrutan su juventud, no les interesa, ¿verdad?, en un momento dado si hay de comer, no hay de comer, si llevan ropa, no llevan ropa, ¿verdad? Me ha tocado ver en pueblos, por ejemplo, como Guerrero, ¿verdad?, donde los niñitos andan a veces sin calzoncitos, se andan corriendo en las calles, ¿verdad? Y
y tú los ves y los niños son felices, son agradables, son bonitos, pero cuando ya pasamos de cierta edad, 11, 12 años, donde ya empezamos a llevar lastimosamente problemas en nuestra vida, donde ya tenemos traumas, donde empiezan prácticamente los grandes impactos en nuestro corazón, que somos lastimados por papá, por mamá, por los hermanos, por amistades incluso, nosotros encontramos que nuestra identidad se perdió, nuestra identidad no es la misma, entonces empezamos a volvernos traumados, de alguna manera empezamos a tener ya ahora sí recelos, empezamos a tener miedo, no nos gusta hablar, no nos gusta desarrollarnos ante la gente, algunos se vuelven tímidos, otros más se vuelven más extrovertidos, otros más son agresivos al hablar, al platicar, entonces nuestra identidad va cambiando constantemente. En el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan que leímos, nos recuerda cuál es nuestra nueva identidad en Cristo. Aquí yo quiero decirte que hay una gran transformación cuando tú y yo nos convertimos a Jesús, porque ya no somos lo que éramos antes, sino cuando tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador nuestro, ¿verdad? Él nos da una nueva identidad, nos da una oportunidad nuevamente de volver a restaurar esa felicidad que de pronto el enemigo nos había robado, que de pronto ya no tenemos hoy en nuestra vida. Primeramente veamos cómo era nuestra identidad antes de conocer a Cristo, por ejemplo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dice la Escritura, ¿cuántos de nosotros, verdad? Y te vas a identificar conmigo, ¿cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo, por ejemplo, no éramos idólatras? La idolatría habla, ¿verdad? No nada más en imágenes de, vamos a decirlo así, de santos, de imágenes, no solamente en eso, habla también de fútbol, habla también, ¿verdad? Del esposo, de la esposa, idolatramos a lo mejor un artista, idolatramos a alguien en particular, no necesariamente, ¿verdad? Decimos de imágenes religiosas, pero hablamos de la idolatría en particular. Gálatas capítulo 4, verso 8 dice, ciertamente en otro tiempo no conocíamos a Dios y servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cuántos de nosotros no idolatrábamos ese tipo de cosas, ese tipo de deidades, ese tipo de gente, ¿verdad? Normalmente es lo que hacíamos porque éramos idólatras. Esa era nuestra vieja naturaleza. Estábamos muertos, dice Efesios 2:1, ¿verdad? Estábamos muertos, porque dice la Escritura acá que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué dice que estábamos muertos, pastora? Porque dice seguramente que estábamos muertos en los delitos y en los pecados que cometíamos, en lo que nos gustaba, ¿verdad? En el alcohol, en las drogas, en el adulterio, en la fornicación, en la prostitución, lo que haya sido. Finalmente estábamos ahí muertos en esos pecados y en esos delitos. También estábamos en tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Caminen por lo tanto como hijos de luz. Quiere decir, ¿verdad? Y nos aconseja que si antes estuvimos viviendo en tinieblas, ahora es tiempo de seguir caminando en la luz, que es a luz representa a Cristo, ¿verdad? Dice que también éramos extraños y enemigos de Dios, Colosenses 1:21. Y a ustedes también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es decir, que antes sí, como decimos, teníamos malas actitudes, malas acciones, pero cuando hemos recibido a Cristo, Cristo nos ha reconciliado con el Padre, para que ya no sigamos más en tinieblas, sino que ahora caminemos en esa luz maravillosa de Cristo. El siguiente punto dice que también estábamos llenos de maldad. Tito capítulo 3 verso 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Yo creo que aquí se pinta todo el cuadro de maldad. Eso es lo que llevábamos en el corazón. Eso es lo que llevábamos, ¿verdad? Y es lo que quisiéramos que pasara ahora que estamos en una nueva vida en Cristo, porque lamentablemente hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana que hay cristianos todavía de la secreta, hay cristianos que todavía llevan en su corazón odio, rencor, resentimiento, deleites, ¿verdad? Se extravían, son esclavos todavía de concupiscencias, lamentablemente, y nosotros también, ¿verdad? Dice que éramos insensatos, hay mucho cristiano que es insensato, rebelde, se extravían, esclavos de concupiscencias, como dice la Escritura, deleites diversos, ¿verdad? Viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndose entre cristianos unos a otros, cosa que ya no debería de ser en el pueblo de Dios, porque verdaderamente Cristo, ¿verdad?, está en nosotros. Pastora Ana María. Sí, sabemos que pecado significa desobediencia a Dios, y aquí estas escrituras que acabas de leer creo que nos habla claramente
y nos identificamos en mucha de la palabra del Señor. Sin embargo, podemos ver a un Juan, ahorita que leías una de las cartas del apóstol Juan. El apóstol Juan es uno de los apóstoles más pequeños de los que escogió Jesús de Nazaret cuando estuvo aquí en la tierra. Fue uno de los jóvenes que se recostaba en el pecho del maestro. Fue uno de los más pequeños que inició el caminar con Cristo, y creo que si él venía de una familia donde estaban en ese momento conquistando los romanos, no estaba nada bien este discípulo, ¿verdad? Porque sabemos que después fue apóstol. Primero fue un discípulo de Jesús que el maestro escogió con todo el amor, viniendo o estando Juan con una religiosidad, no sé, con costumbres, con tradiciones dentro de su familia, viviendo una vida. A un joven también hay maldad, a un joven también el enemigo ofrece tantos pecados, tantos atractivos, tantas cosas que nos desvían de Dios, ¿verdad? De los planes de Dios. A veces el enemigo, siendo aún tan joven, nos quita identidad, nos quita gozo en el corazón, nos roba muchas cosas aún siendo adolescentes. Pero aquí vemos a un Juan que Dios escogió siendo joven y que aceptó seguir al maestro y que fue instruido en el camino de nuestro maestro Jesús de Nazaret, viendo la gloria de Dios y viendo cómo el poder de Dios era grande y maravilloso. Y yo creo que ante los ojos de este joven hubo asombro al mirar lo que Cristo hacía, teniendo una comunión con el Padre. Pero hasta ese momento Cristo metió en ese río de agua a todos los apóstoles, siendo esos apóstoles escogidos y después llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sintió Juan cuando vio al maestro crucificado siendo tan pequeño? Un impacto tremendo, pero aún así fue valiente. Aceptó el recibir en sus hombros, el predicar el evangelio. Y vemos que fue un Juan que cuando Dios le dio la revelación hasta de Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos, una isla que está en Grecia, una isla donde tenía puros hombres que estaban privados de su libertad. Era una cárcel tan tremenda donde ahí estuvo Juan, y tú dices, ¿qué hace ahí un discípulo? Sin embargo, aún las circunstancias, aún estando Juan en un preso en una isla de Patmos, alejado de la tierra, alejado de Israel, alejado ya de los demás compañeros discípulos, su identidad ante el maestro, la identidad que Dios le dio permanecía. Él se apartó del pecado, él tenía fundamentos en su vida la puso sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero decirte que el Señor nos va a pasar por fuego, por pruebas, pero que no se nos olvide que Jesucristo nos ha dado una identidad, que estemos en donde estemos, pasando las situaciones que estemos pasando. Somos hijos de Dios y el Señor nos ha sellado con su presencia, con su Espíritu Santo. El Señor nos da la guianza, el Señor está con nosotros. El Señor es fiel con cada uno de nosotros. Tomemos nuestra identidad y el Señor nos pide, por supuesto, que nos apartemos del pecado. ¿Por qué apartarnos del pecado? Porque el pecado es muerte y la Escritura nos habla de que todos los que están muertos en pecados y delitos. Porque si el Señor nos ofrece la vida, no estar en la vida, no estar bajo cobertura de bendición, bajo cobertura de luz, rogando al Señor y pidiendo misericordia, llenándonos de su amor, tomando nuestro lugar y caminando en el nombre de Jesús con el fuego y con la presencia del Espíritu Santo, para conquistar, para orar por los nuestros, para vencer al enemigo en el nombre de Jesús, porque Dios ha revelado a nuestras vidas lo que es estar en el reino de Dios, lo que podemos ganar en el nombre de Jesús si terminamos la carrera, apartándonos del pecado y estando vivos en la presencia de Dios, porque somos ofrenda viva, dice la Escritura, delante del Señor, cuando le adoramos, cuando le cantamos, cuando le buscamos, cuando buscamos su rostro, su presencia.
Y así estamos el día de hoy. Que Dios nos llene de fortaleza para que en ningún momento nos apartemos de su presencia, pero también que nos dé el discernimiento y la revelación y el temor y la sabiduría para apartarnos del pecado. Son tiempos difíciles, pero el Señor hoy nos instruye, hoy nos habla, hoy nos dice cuidado, porque aún el que está escogido será engañado. Tengamos cuidado, hay mucha mentira, porque el que viene, el de pecado, es mentiroso. Así que la mentira ya está por todos lados, pero solo a través de la Escritura podemos discernir y saber lo que es bueno. Como dice la palabra de Dios, hay de aquel que a lo bueno le diga malo y a lo malo le diga bueno. Pueblo de Dios, el Maestro va delante de nosotros. Tomemos su camino. El camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, pastor. Gracias. Pues bueno, yo creo que cuál debería de ser prácticamente nuestra nueva identidad. ¿Cuál debería de ser a partir del momento que recibimos a Cristo? ¿Cuál debería de ser la verdadera identidad que nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener? Aquí yo creo que debemos hacer un pequeño paréntesis en nuestra vida y entender que en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida cristiana nos ha tocado ver cristianos, ¿verdad?, que transgreden la palabra, que conocemos la palabra pero la vivimos de manera diferente, que cada quien lo vive como quiere, ¿verdad? Cristianos alegres que andan echándose la copa, cristianos que andan en los bailes, en las fiestas, que tienen amantes, que hacen cosas que no deberíamos hacer, por supuesto, y que esto lamentablemente lastima o contrista al Espíritu Santo, porque cuando recibimos a Cristo, dice la palabra de Dios que nosotros, ¿verdad?, tenemos al Espíritu en nosotros, pero ¿qué sucede con el Espíritu Santo cuando nosotros mismos lo echamos fuera de nosotros? Por eso menciona la Escritura que ahora somos hijos de Dios por el amor del Padre hacia nosotros. Ahora, yo quiero que entendamos claramente el concepto de lo que está diciendo esta palabra. Somos hijos de Dios por el amor del Padre hacia nosotros. Es decir, nos amó tanto el Señor, ¿verdad? Como Juan 3:16 lo sabemos perfectamente. Nos menciona que nos amó tanto que dio a su Hijo para que por medio de Él nosotros fuéramos salvos, ¿verdad? Prácticamente ese es parafraseando la Escritura. Pero mira lo que dice aquí la Escritura en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Esto es tremendo. Nuestra nueva identidad es que los que hemos recibido a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que fuimos bautizados, es que dice que somos hijos de Dios, pero en el versículo nos lo deja muy claro. No por nuestros méritos, no porque hayamos hecho algo especial o por ser buenas personas o porque somos buenos, sino porque el Padre nos mandó y por lo tanto nos amó tanto y nos mandó a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. El que debió haber muerto en la cruz soy yo, por mis pecados, porque yo estaba alejado del Señor, porque estaba muerto en pecados y delitos. Mas sin en cambio, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dice la Escritura que Cristo vino en mi lugar a tomar mi lugar en la cruz, como lo menciona Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dejado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El mundo no nos conoce, ¿verdad? Porque no nos cree a nosotros que somos hijos de Dios, porque tal vez esperan ver en nosotros, ¿verdad?, que hagamos milagros, magias, o se burlan de nosotros por creer, ¿verdad?, que no somos la iglesia mayoritaria, o porque las iglesias cristianas, la mayoría son pequeñas, son medianas, y las más grandes, ¿verdad?, de alguna manera a lo mejor no reúnen los requisitos que la gente quisiera, pero en realidad no nos conoce a nosotros, porque ciertamente la gente no ha conocido a Dios. La gente está rechazando a Jesús. La gente normalmente rechaza el plan de salvación de Cristo. La gente está renunciando, ¿verdad?, a todo esto, y por lo tanto también nos está rechazando a nosotros porque no ha amado al Padre, no ha amado a Jesús, no lo conocen y por lo tanto también a nosotros no nos quiere. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos recibido el amor de Dios por medio de Cristo. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12. A los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Tal vez el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo de Cristo le predicó primeramente al pueblo del Señor, ¿verdad?, a los suyos, pero dice que a los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, por no haberlo recibido, y gracias a Dios que así fue, porque gracias a eso tú y yo tenemos la oportunidad hoy de ser salvos. Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, es decir,
todos habla de los que no somos del pueblo judío, pero que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad. Cuando habla de potestad, habla de poder. Nos dieron un poder grande de ser hechos hijos de Dios. Esto es tremendo, porque sin lugar a dudas nos habla que somos hijos de Dios. Cristo es hijo de Dios, tú y yo somos hijos de Dios, por lo tanto es nuestro hermano mayor en el nombre de Cristo al que estamos siguiendo. Él es el que puso el ejemplo, por lo tanto como hermano mayor vamos detrás de Cristo, porque sin lugar a dudas somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios. Oye, esto es maravilloso, porque la herencia que Cristo va a compartir será con nosotros, ¿verdad? La gloria celestial que Él tiene preparada para sus hijos es para nosotros, los que verdaderamente estamos luchando. Yo quiero decirte, ¿verdad?, que tenemos una gran promesa de Jesús y que nosotros tenemos que cumplir. Romanos 8, 16, 17 y 18 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está la seguridad de que somos hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, Cristo, la herencia que recibió también es para nosotros, porque la va a compartir con todos nosotros. Dice: si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que esa gloria viene muy pronto y se va a manifestar en cada uno de nosotros. Es decir, va a llegar un momento, un tiempo en el que Jesús venga a la tierra por nosotros y va a venir por su iglesia. Vamos a irnos con el Señor, y en ese tiempo en que nos vayamos con Él, ¿verdad?, la gloria de Cristo se va a manifestar, y en ese tiempo, ¿verdad?, los imperfectos nos haremos perfectos. Lo que se podría que era nuestro cuerpo, nos darán un cuerpo nuevo. Es más, dice la Escritura que hasta el nombre nos van a cambiar, porque dice Apocalipsis que nos darán una piedrecita blanca donde tendrás tu nuevo nombre. Ya no te vas a llamar Gutberto, ya no te vas a llamar, ¿verdad?, Bonifacio ni Nicanora, sino que te van a cambiar el nombre, a saber si te ponen la exaltada, a saber si te ponen la gloriosa, la bendecida, a saber qué nombre nos va a tocar por allá, pero seguro que serán nombres exageradamente maravillosos de parte de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, pero aún estamos en el proceso de transformación, en el proceso de restauración. Por eso la iglesia es prácticamente esa escuela en la cual nosotros nos estamos iniciando. Es ir a la escuela de Dios para prepararnos a la llegada nuestra con nuestro Padre en los cielos. Por eso 1 Juan 3:2 dice: no como Caín, que él era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta: porque las obras de él eran malas y las de su hermano justas. Quiere decir entonces que entre nosotros hay dos tipos de razas. Jesús puso una parábola que llamó mucho la atención a los discípulos cuando les dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y de pronto, ¿verdad?, sembró la buena semilla, pero por la noche vino un enemigo y sembró la mala semilla. Y dice que cuando estaban brotando, llegan los servidores de este hombre y le dicen: patrón, fíjese usted que están creciendo juntas la mies y la cizaña. Quiere que vayamos y quitemos la mala semilla para que no crezcan juntas. Y le dice: no. Le dice el patrón: no hagan eso. Déjenlas que crezcan juntas, porque probablemente si cortamos la mala semilla, se va también la buena. Esperemos a que den frutos, y cuando den frutos, entonces sí, separemos. Por eso dice que crecerán juntas la mies y la cizaña, en cierta manera. Quiere decir que la semilla del diablo está con nosotros, entre nosotros. La semilla del diablo también está creciendo al igual que nosotros. La única diferencia son los frutos que estás dando, los frutos que das con tu familia, en tu casa, en el trabajo, a solas con el Señor, en cierta forma. Ahí están los verdaderos frutos. No se vale ser uno en la casa, otro en la iglesia, otro en el hogar, otro en el trabajo. Tenemos que ser de una sola pieza. Por eso la Escritura nos menciona, ¿verdad?, no como Caín, que era del maligno. Quiere decir que razas paralelas van caminando junto a nosotros, razas diferentes, razas que no pertenecen a Dios. Dice Apocalipsis también que hay unos que viven en este tiempo que no están escritos en el libro de la vida desde antes de la
la fundación del mundo, pero hay otros que nuestro nombre está grabado en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, en la vida del Cordero de Dios. Pastora Ana María. Sí, creo que Jesucristo tuvo tanto cuidado de que su evangelio se predicara y enseñó bien a estos 12 discípulos, y vemos cómo hoy estamos leyendo a Juan y a otros discípulos que escribieron en la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, y vemos que entregaron su vida completamente a predicar el evangelio, porque para nosotros el evangelio es poder de Dios, y hoy en día podemos disfrutar de lo que el Maestro hizo en esa cruz del Calvario, porque a veces decimos, pero es que ¿por qué se lo crucificaron? Porque así nos hace sentir el enemigo. Pero Cristo subió a la cruz por voluntad y para vencer en el nombre de Jesús, porque todo poder le fue dado, y todo esto que ganó hoy lo comparte contigo, lo comparte conmigo al verlo aceptado como Señor y Salvador. Pero el enemigo no quiere que mucha gente se dé cuenta de lo que realmente significa la salvación que ofrece Jesucristo al mundo. Y muchas veces, aún recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, no se nos revela el sacrificio que hizo y lo que ganó en la cruz. Por eso es que volvemos a embarrarnos los pies de suciedad, a irnos y desviarnos por caminos donde hay muerte, donde hay pecado, donde hay concupiscencia, donde se nos olvida realmente lo que hizo Jesucristo. Él nos llama, Él quiere que limpiemos nuestro camino, que nos reconciliemos con Él, que como Tomás, ¿verdad? Dice la Escritura que Tomás dijo, hasta que no vea, no creo, ¿verdad? Pero el Señor valora tu fe, que aún no sabemos lo que sucedió hace más de 2000 años, pero por nuestra fe creemos en el Señor Jesucristo, creemos que Él nos escogió, creemos que al recibirle como Señor y Salvador pasamos a ser parte de su pueblo para recibir las promesas que Él hizo en ese sacrificio. Así que son grandes cosas y hermosas las que nos esperan. Y vemos a un Juan que aún estando preso en islas de Patmos, yo me imagino que preso por predicar el evangelio, porque él fue fiel al Señor, él tenía revelaciones, el Señor lo llevaba hasta el tercer cielo y escribió lo que es Apocalipsis, escribió las cartas de San Juan, y todo esto lo revela el Señor a todos nosotros. Creemos en el nombre de Jesús, en que verdaderamente lo que ha escrito Juan es cierto, es verdadero en el nombre de Jesús, porque hay fe en nosotros. Y hoy el Señor nos habla y nos dice, son tiempos peligrosos, tengan cuidado, vuélvanse a mí, recapaciten, vean cuál es su caminar, porque como decía el pastor, ¿cómo puedo saber si mis frutos son buenos o malos? Porque si yo camino dañando a todo el mundo, esos frutos no son buenos, ¿verdad? Pero creo que el Señor nos ha dado un discernimiento. A través de la Escritura podemos mirar si estamos en obediencia al Señor, si contristamos su corazón. ¿Por qué hacerlo, verdad? ¿Por qué hacerlo? No endurezcamos nuestro corazón, sino seamos sensibles a la voz de Dios, al Espíritu Santo. Hoy que gracias a Dios todavía está con nosotros. Son tiempos difíciles, son tiempos de peligro, son tiempos donde el espíritu de muerte anda por todos lados. Mas en el nombre de Jesús esta noche nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que ángeles, que el fuego de Dios está alrededor de nosotros. ¿Por qué no disponer de esto que creemos en el nombre de Jesús? Porque dice la palabra de Dios que donde estemos, que hablemos la palabra en el nombre de Jesús y Él nos respaldará desde los cielos. Si atamos algo, será atado y respaldado desde los cielos. Pero si desatamos también algo, también el Señor lo desatará desde los cielos. Al final pedirá cuentas de lo que hicimos también con nuestros labios. Así que tengamos cuidado, tengamos el temor, la sabiduría, el entendimiento y la revelación de Dios. Son tiempos difíciles, pero el Señor nos habla. Hay que hacer una evaluación de nuestra vida, una evaluación de lo que hemos caminado, una evaluación de hacia dónde vamos, y pongámonos a cuentas con el Señor en el nombre de Jesús.
Así es, y por eso mencionaba yo, ¿verdad? Que la iglesia es prácticamente la escuela en la que Dios nos ha permitido entrar para que nos capacite, nos prepare y nos estemos preparando para tener esa nueva identidad de parte de Dios, la que el enemigo nos ha robado a través de los traumas que hemos llevado a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Desde niños hasta grandes. Algunos niños fuimos golpeados por nuestros padres, eso nos bajó la autoestima, probablemente, ¿verdad? Algunos fueron patilleros, con drogadictos, otros más, ¿verdad? De alguna manera fueron abusados sexualmente, otros más fueron lastimados y fue unos traumas tremendos que llevamos a lo largo de nuestra existencia. Pero en la escuela de Dios, que es la formación, que es la iglesia, cada día el Señor va trabajando en nuestra vida, cada día el Señor nos va transformando. Tenemos que comprender que aunque somos hijos de Dios, aún somos imperfectos, somos débiles, propensos a pecar, porque parte de esa vieja naturaleza sigue en nosotros. Pablo lo hablaba, ¿verdad? En Romanos 7, capítulo 21 en adelante, dice: así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí, es lo que está diciendo Pablo. Es decir, que aún encontrando Pablo que ya estaba dentro de Dios, había su naturaleza humana, pugnaba, ¿verdad?, por hacer el mal. Todavía él luchaba. Es una guerra que de alguna manera tenemos con nuestra carne, una carne que si no está firme el espíritu, por eso la gran mayoría de gente se convierte al pecado, a pesar de ser cristiano, a pesar de llevar 3, 4, 15, 20 años o haya nacido en cuna cristiana. Muchas ocasiones están más propensos a pecar que a seguir a Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está débil y por lo tanto gana más la carne. Por eso la importancia de estar metido en oración, de meternos, ¿verdad?, de alguna manera trabajar con el espíritu para que éste sea fuerte y cuando vengan los embates de la carne, inmediatamente podamos decir que no, resistir al diablo, echarlo fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús y que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque según el hombre interior, dice el apóstol Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Vean ustedes lo que dice Pablo. Pablo lo acepta, dice: veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi carne está otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él lo acepta de esa manera, él conoce perfectamente al hombre. Por eso en Romanos 7:24, mira lo que termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué cuerpo de muerte se refiere? A este, a tu carne, a mi carne, que de alguna manera a lo mejor estamos casados y añoramos tener otra persona aparte de la esposa, aparte del esposo, que a lo mejor estamos añorando, ¿verdad?, tener relaciones ilícitas, estamos anhelando hacer cosas que no nos convienen, por supuesto, porque somos hijos de Dios. Romanos 7:25 termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué tremendo que el hombre esté ganando, lamentablemente, ¿verdad?, prácticamente, o estamos perdiendo la batalla por la ley del pecado, en lugar de ganar la batalla, ¿verdad?, con la ley de Dios a través del espíritu. Porque nuestro espíritu está débil, porque en muchas ocasiones hemos demostrado que nuestro espíritu está propenso a perder debido a que no está adiestrado para ganar las batallas. Por eso cuando el Señor se manifiesta en su venida, entonces sí seremos transformados totalmente, seremos glorificados y el pecado ya no tendrá cabida en nuestra vida en ese tiempo, ¿verdad? En 1 Corintios, por ejemplo, les dice el apóstol Pablo: he aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, que en ese tiempo, ¿verdad?, nuestros cuerpos serán glorificados por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios y cada uno de nosotros no tenemos que vivir en pecado. Nosotros no podemos vivir en el pecado. Nosotros tenemos que salir con la nueva naturaleza de Cristo, salir adelante con esa nueva naturaleza de Cristo, ¿verdad? Vencer todo lo que de alguna manera en otro tiempo nos mantenía cautivos, atados, destruidos. El pecado lo hemos aprendido. El pecado de alguna manera nos mantiene alejados de Dios, nos hace escondernos de Dios. No queremos saber de Dios. Por eso la gran mayoría de gente que renuncia a Dios, que no quiere saber de Dios, ni de su palabra, ni de la Biblia. ¿Por qué? Porque el pecado es más grande y de alguna manera le permite esconderse de Dios, tal como lo hizo Adán y Eva en el paraíso. Cuando se dieron cuenta que habían pecado contra Dios, el Señor los buscaba y ustedes creen que no lo veía. El Señor estaba: Adán, ¿dónde estás, Adán? Y ahí andaba Adán corriendo, escondiendo
escondiéndose y el Señor mirándolos ahí. Allí estaba el Señor, los estaba viendo, pero ellos creían esconderse de Dios. Y es lo que está pasando con la humanidad. La gente no ha querido realmente a nuestro Señor, ¿verdad? Prácticamente porque nuestro Señor apareció para destruir toda obra del diablo. Él vino con ese propósito. Por eso dice el apóstol Juan, ¿verdad? Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Dice, el que practica el pecado es hijo del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Para eso vino Cristo, para deshacer toda obra que el diablo ya había hecho. Estos textos tal vez sean un poco difíciles de comprender, porque todos nosotros somos pecadores y cometemos pecados en cada momento. Sé que muchos se escandalizan cuando dicen, el pastor dice que él es pecador, ¿y por qué entonces está predicando? Entonces, ¿por qué? Porque todos pecamos, porque no hay ni uno justo, dice la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo lo decía, no hay ni uno justo siquiera, no hay ni uno. Y estos textos, por este modo, el Señor, cuando nosotros hacemos a un lado el pecado, procuramos no practicarlo, procuramos no vivir el pecado, que mira, como seres humanos, yo te digo y te soy sincero, hasta el más pintado de los líderes religiosos te aseguro que ha entrado en ira, que ha hablado mal de alguien, que ha hecho algo seguramente. Hasta el más pintado de los religiosos seguramente lo ha hecho, porque somos hombres, porque tarde o temprano nos gana la ira, nos gana el coraje, nos gana el enojo de pronto, y todos hemos caído seguramente. Mas sin en cambio hubo uno, solamente Jesús, el único que no practicó el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Oye bien esto, hay gente que ya se le hizo costumbre practicar el pecado, que hablan y hablan de la gente, que maltratan a la gente, que tratan mal a la gente. Todo esto hacen, eso es vivir en el pecado ya. Esto los hace porque ya lo practicaron y es parte de su vida. Hay gente que ya se acostumbró a mentir y su vida es una mentira, y vive en ese pecado constantemente. Los hijos de Dios no pudimos vivir en el pecado porque tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros, una naturaleza de Dios que no nos permite a nosotros acomodarnos a vivir en el pecado, sino que en esta nueva naturaleza nos debe impulsar a levantarnos, a buscar a nuestro Dios con arrepentimiento, con temblor, con deseo de servirle a Él, como lo vemos en la historia del hijo pródigo. Ustedes se recuerdan, dice que cuando todo lo que pidió la herencia a su padre, le dijo, dame por favor mi herencia, me la voy a gastar, estoy aburrido en tu casa, ya no quiero saber de ti. Y el padre con tristeza le da toda su herencia. Se va el hijo pródigo y dice que lo malgastó una parte y la otra, ¿verdad? La malbarató con las chicas en los cabarets, en los antros, echándose sus buenos tequilas, y ahí andaba el hombre, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo, y todo lo malgastó. Pero dice que cuando todo se le acabó, vino hambre en la provincia donde se fue a vivir, y entonces se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y le dijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? La única chamba que hay aquí es dándole de comer a los cerditos. Y entonces él dice que empezó a trabajar y le llevaba de comer, ¿verdad? A los cerdos les llevaba algarrobas. ¿Y qué es lo que hacía, verdad? Él anhelaba comer algarrobas porque decía, los cerdos comen mejor que yo ni siquiera tengo eso. Entonces dice la escritura en Lucas, ¿verdad? Menciona capítulo 15, está hablando de esto y dice que volviendo en sí. Cuando dice la escritura que él vuelve en sí, quiere decir que una persona que se desmaya, ¿verdad? Que pierde la conciencia, es una persona que normalmente no está acuerdo, no conoce. Entonces cuando vuelve en sí es cuando despierta, y es lo que le pasó a este hombre. Dice que volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí muriéndome de hambre. Prácticamente fueron sus palabras. Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí reconoció que estaba mal, ahí reconoció que estaba viviendo mal. Si una persona que dice ser cristiana está viviendo en pecado y no hay arrepentimiento en su corazón, puede ser por dos causas. Número uno, ha contristado al Espíritu Santo que vive en él. Lo ha contristado, es decir, el Espíritu Santo se puso tan triste que prefirió irse, porque preferimos la carne, preferimos las concupiscencias, preferimos el pecado a estar con el Señor. Por eso, de alguna forma, la segunda es, la tal persona no es un verdadero hijo de Dios. Y esto es tremendo, porque cuánto cristiano ha tratado de vivir la vida cristiana y hoy vemos que a través de sus hechos lamentablemente nos está demostrando que no es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los verdaderos hijos de Dios permanecemos en su palabra, somos fieles, nos mantenemos ahí, seguimos ahí en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por amor al Padre, por amor al Espíritu Santo que vive en ti, por amor al Espíritu Santo de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos que amar a nuestros hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado
esta verdad de parte de Dios. Ama a tu hermano prácticamente. Y a veces es a los que más hablamos, de los que más maltratamos, los que están en la iglesia, los que están entre nosotros. Nos juzgamos unos a otros. Ay, el hermano fulano me cae gordo, el hermano fulano, el sutanito, el menganito. Ay, no, ¿cómo es posible que se lo pongan si es nuevo en la iglesia? Y mira, ya empezó a trabajar. Y yo que llevo tantos años, yo merecía estar en ese lugar. Al contrario, tenemos que amar a nuestros hermanos. Mira lo que dice primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tremenda palabra de parte de Jesucristo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sabes que muchas veces nosotros podemos a veces caer en lo que otros están haciendo? Si vemos que un hermano lleva tantos años en la iglesia, muchas veces queremos ser como él, o queremos imitar lo que están haciendo otros, porque no les pasa nada, porque ellos llevan años, porque llevan tiempo, pero en realidad a nosotros no nos corresponde hacer eso, porque en muchas ocasiones nos llevan a pecar, nos llevan a caer. Por eso, por lo tanto, no queramos anhelar ser como otros, al contrario, queramos ser hijos de Dios, porque este es el mensaje, dice 1 Juan 3:11, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, con un amor no fingido, ¿verdad? Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahí encontramos, ¿verdad?, esos dos linajes, razas paralelas viviendo prácticamente juntas, una raza de Dios y una raza de extranjeros, de advenedizos también. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Así que si tú puedes encontrar un cristiano que habla de otros, déjame decirte que el tal cristiano, su fe está muerta, su vida está muerta en Cristo. No ha conocido la verdad, no ha conocido a Cristo. Por eso no quieras imitarlo, no quieras ser como él. Perdóname si estoy hablando fuerte. A veces mi esposa se pone roja y a veces chinita porque de repente dice, no hables así, la gente se espanta. Pero eso lo dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entenderla, nosotros tenemos que saberla. Todo aquel, dice Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Qué tremendo. Si yo odio a alguien de los que está en la congregación, o a un pastor, o a un líder, si yo lo estoy odiando, ya me consideran homicida, es decir, un asesino, en pocas palabras. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. Qué tremendo es esto. Por eso la identidad del verdadero cristiano, ¿sabes cuál es? La verdadera identidad que tú y yo debemos de tener es el amor. Primeramente el amor por nuestros hermanos. Recordemos lo que dice la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, nos está presentando a un Padre general, un Padre tuyo, un Padre mío, un Padre de todos nosotros. Nos está presentando a nuestro Padre. No dice Jesús, Padre mío, acá estoy. No, dice, ustedes pues orarán así, Padre nuestro. Eso es lo que está diciendo para recordarnos que todos nosotros tenemos un Padre en común. Y si tenemos un Padre en los cielos, también tenemos hermanos en la tierra que son por medio de la fe y que también ellos son hijos de Dios y Dios nos manda amarlos. Qué tremenda palabra en el nombre de Jesús. Eso es lo que distingue a los verdaderos hermanos, el amor en Cristo. Pero tenemos que saber que amar a nuestros hermanos no es de palabra, no es de palabra nada más. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la religiosidad de nuestros labios y les decimos, Dios te bendiga, Dios te bendiga? Pero ¿sabes qué es lo que nos falta? Bendecir de nuestro corazón, verdaderamente, decirle a la gente, te bendigo en el nombre de Cristo, eres mi hermano, te amo en el nombre de Jesús. No es solamente decir Dios te bendiga, sino también tener misericordia de ellos y a veces ayudarlos en sus necesidades, estar con ellos, saber en qué momento, ¿verdad?, tenderle la mano a cada uno de nuestros hermanos. Que el verdadero amor de Cristo distinga a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pastora Ana María. Pues sí, vemos que la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios, pues nos habla, ¿verdad? Nos confronta muchas veces, pero la palabra de Dios también es bálsamo a nuestras vidas, a nuestra alma, y anhelamos en el nombre de Jesús que esta noche Dios ministre en nuestra alma, que Dios pueda ministrar nuestro espíritu, que nos fortalezcamos en el nombre de Jesús, que podamos mirar que Dios está con nosotros, que su presencia bendita es la que nos dará esa fortaleza, que en Él confiemos en el nombre de Jesús, que aunque sepamos que el Señor nos perdonará siempre, no perdamos la salvación,
reconozcamos y valoremos que como hijos de Dios estamos en un lugar especial, tanto en el corazón de Dios como en su mente, como en ese lugar, ¿verdad?, que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Y me venía a la mente también cuando Pedro, ¿verdad?, estaba como discípulo con el Maestro Jesús y aferrado, decía, a mí me escogió, y tantas cosas que vivieron juntos durante ese ministerio, y que tan seguro estaba Pedro de que no lo iba a negar, de que él daría hasta la vida por Jesús. A veces así pensamos nosotros, pero cuando llegan tiempos difíciles de afrontar si realmente amamos a Dios, cuando vienen a nuestra vida, ¿verdad?, quebrantamientos o situaciones difíciles, vemos nosotros en Pedro que sintió miedo aquella noche cuando tomaron preso al Maestro Jesús y lo llevaban a juzgar. Y él lo negó 3 veces y se cumplió la palabra porque Jesús ya se lo había dicho, y él todavía dijo, no, yo no te voy a negar. Pero vemos cómo se dio cuenta Pedro de que aún siendo ya casi apóstol, dudó, tuvo miedo, y eso lo hizo retroceder. No nos confiemos, tomemos la palabra de Dios como un alimento espiritual que nos fortalezca todos los días en el nombre de Jesús. Y hoy bendecimos tu vida, hoy queremos bendecir tu alma, tu espíritu, que Dios nos permita caminar en el nombre de Jesús, que pese a toda prueba o situación que atravesemos, seamos firmes en el nombre de Jesús, en su palabra, seamos firmes creyendo en lo que el Señor hace y hará por nosotros en el nombre de Jesús. Que seamos fuertes, que seamos valientes, que digamos no al pecado, que enderecemos nuestros pies para caminar por donde el Maestro va, porque eso nos garantiza que habrá éxito en nuestras vidas. Pero vemos que después de lo que le sucedió a Pedro, él triste se regresó a ese lugar donde él pertenecía, volvió a regresar a meterse al mar con su barco y a pescar. Pero cuando resucita el Maestro Jesús y dice la Escritura que estuvo 40 días, lo primero que hace Jesús es buscar a Pedro y decirle, Pedro, sé que fallaste, pero recuerda que estoy contigo. Y cuando hay arrepentimiento en nosotros, cuando decimos, Señor, hoy valoro lo que me has dado, hoy valoro tu presencia, hoy valoro, Señor, tu alimento espiritual, hoy valoro tus promesas, valoro el que te hayas subido en esa cruz y me hayas dado salvación, valoro lo que tienes para compartir conmigo. Creo yo que son tiempos de reflexión, que si por alguna situación hicimos algo inadecuado y nos sentimos sucios, en el nombre de Jesús, esta noche hay que ponernos a cuentas y pidámosle a Dios perdón. Volvamos en sí como aquel hijo pródigo y pidámosle a Dios que nos fortalezca, porque somos seres humanos, porque estamos nosotros expuestos a tantas cosas, pero solo su bendita presencia, su bendita palabra nos podrá a nosotros dar esa fortaleza que necesitamos para afrontar momento a momento el mundo. En el nombre de Jesús. Pastor, falta poco tiempo y me gustaría que terminaras. Esta es nuestra nueva identidad, la que debemos de tomar conforme a la palabra que estamos dando, ¿verdad? Y quiero leerte rápidamente Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es tremenda palabra, porque nos dice que el Señor, ¿verdad? Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Vivir su palabra, vivirla a tiempo, ¿verdad? Y que esa es la palabra que nos va a traer salud, sanidad y restauración. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Quiere decir que a muchos que aparentemente, ¿verdad?, están dentro de la casa de Dios o del Señor, el Señor les está permitiendo que en su nombre haya poder y también hagan milagros. Pero les dice, muchos te dirán en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor en el Mateo 7:23 les dice, entonces les declararé, nunca los conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremenda palabra de Dios. Quiere decir que habrá algunos
que tal vez sean carismáticos dentro de la iglesia, que llamen a mucha gente y que probablemente sean alegres, risas, y que la gente los siga, y de repente cuando se presenten delante del Señor, momento, no te conozco, no sé ni quién eres, hacedor de maldad, apártate de mí en el nombre de Cristo. Qué tremendo va a ser esto. Por eso es importante que sepamos hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Toma tu identidad, cristiano, toma tu identidad, hijo de Dios, toma la verdadera identidad de Cristo. No permitas que el enemigo una vez más te robe la identidad de Cristo Jesús. Mucho cristiano hoy ha fallado, mucho cristiano hoy ha caído, pero es importante que vuelvas en sí de esa locura en la que caíste, y que hoy es el tiempo de tomar tu identidad como hijo de Dios. Toma tu identidad en el nombre de Cristo, y recuerda que en el nombre de Jesús tenemos salvación, tenemos vida. No arruinemos nuestra verdadera forma de vida, porque solamente en Cristo la tenemos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Pastora Ana María. Sí, pues damos gracias a Dios por esta palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude, que la presencia de Dios sea sobre nuestras vidas, su espíritu, que Él nos fortalezca día a día y que llene de bendición tu vida, la mía, que tome en sus manos todos los problemas que hoy tenemos, que todo el que esté enfermo en el nombre de Jesús reciba sanidad esta noche, porque Dios está aquí. Dice la palabra de Dios que donde Dios está suceden grandes cosas. Tu fe moverá la mano de Dios a tu favor en el nombre de Jesús. Y si tú le pides y clamas esta noche por aquella petición, yo sé que el Señor lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y declaramos algo especial que está sucediendo en esta casa espiritual Torre Fuerte Iztapalapa, sobre los hogares, sobre las personas que hoy estamos reunidos en un mismo sentir y en este mismo espíritu, y que la voluntad de Dios y su mano poderosa traiga bendición a nuestras vidas, traiga salud a todo el que está enfermo, traiga alegría a aquel que está triste, traiga paz, y en el nombre de Jesús bendiga cada mesa de los hogares de Torre Fuerte Iztapalapa, que bendiga nuestras vidas en el nombre de Jesús, que salgamos en el nombre de Jesús de toda tribulación, y en el nombre de Jesús declaramos esta noche victoria, porque Cristo está con nosotros. Y queremos saludar en el nombre de Jesús a todos los que se han reunido esta noche con nosotros, dándole gracias a Dios por su palabra, porque sabemos que en su palabra está su presencia. Saludamos a Claudia Orozco, a Isabel Pérez Rosales, a Alison Rodríguez, a Gloria Nácar, a Ariel Pérez, María José Velázquez, Leti Íñiguez y Víctor González, Fabis Cristo Vive, José Humberto Ramírez, Carla Sánchez, Nina Palma, Erika y Eric, Rosalía Alvarado, Guadalupe Cordona, Angie Lozano, Margarita Cepeda y Esmeralda, a Yolanda Ramírez, Celes Villa, Techa Ro, a Guadalupe Martínez y Rosa León, a Mireya Simón, dicen que es primera vez. Bendiciones, bienvenida, Francisco Reyes, y bendecimos a Angie Lozano, pastora, gracias en el nombre de Jesús. Al pastor Rubén también un abrazo, que Dios nos bendiga, son hermanos del ministerio, que Dios les bendiga mucho, los amamos, gracias a Dios, gracias. Y por supuesto, gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Posiblemente hay personas que están enlazadas, pero no tenemos su nombre, pero les bendecimos en el nombre de Jesús. El pastor Juan Manuel también, muchísimas gracias, pastor. Sabemos que también noche tras noche nos estás acompañando, que Dios te bendiga, y bendiciones a la iglesia Manuel, que se amplió en el nombre de Cristo. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Así es, y bueno, les cubrimos con la sangre de Cristo esta noche, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús que tendremos una noche excelente, llena de la paz de Cristo, en el nombre de Jesús, que esta noche el ángel de la sanidad nos visita todos los hogares, y que mañana nos levantamos con nuevas fuerzas y con un milagro en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre de la gloria, y te damos la gloria y la honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Bendecimos a México, Estados Unidos, Israel, y declaramos en el nombre de Jesús nuevos tiempos.
La gloria sea nuestro Dios y buenas noches en el nombre de Jesús. Buenas noches, solamente quiero comentar algo más. El domingo vamos a tomar nuevamente Santa Cena porque lo estábamos transmitiendo por alguna causa. Tratamos el domingo pasado de hacerlo de manera más profesional, ¿verdad? A través de computadoras nuevas y todo, pero desgraciadamente nos falló el internet. Entonces, por favor, vamos a hacerlo este domingo nuevamente, 10 de la mañana. Vamos a tener nuestra Santa Cena para la gente que está en Estados Unidos y la gente que estaba esperando que hiciéramos la Santa Cena a través del internet. Por favor, este domingo lo hacemos en el nombre de Cristo y buenas noches a todos. Que Dios les bendiga ampliamente. Noches.